Tomás Jordán, abogado constitucionalista, integrante del Observatorio Nueva Constitución, sobre los avances y lo que ha sucedido durante esta semana en la Convención Constituyente. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo ha estado esta semanita suya y también de la Convención? ¿Más tranquila, más movida que la semana pasada o sigue todo igual? Yo bien, y la convención yo creo que sigue el curso, yo creo que muy parecido a la semana pasada en cuanto a que se abrieron las audiencias públicas y por lo tanto han estado recibiendo invitados, invitadas de los académicos y de la sociedad civil. Pero ahí hay ciertas cuestiones bien interesantes que mencionar igual. ¿Ya? Por ejemplo, la Comisión de Justicia o Autonomías Constitucionales fueron los poderes públicos, autónomos, constitucionales. Fue el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Tribunal Constitucional, Jorge Abbott del Ministerio Público, el Contralor General de la República, estuvieron ahí invitados esta semana. Entonces, no es menor el tema en esa comisión porque son funciones que el poder constitucional hoy día, lo que se llama poderes constituidos, y la propia convención tiene que reformarlos, cambiarlos, suprimirlos. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, toda esa polémica que existe este año, y por lo tanto no es menor la visita de esos poderes a la convención y que se sometieron a esa pregunta de los convencionales. Y ahí cada uno además llevó una tesis. Entonces, esa relación que hay entre convención y poderes constituidos. Tomás, se te escucha entrecortado, así que te van a llamar por teléfono, pero continúa ahí en el video, ¿ah? Porque te van a llamar por teléfono para que sigamos conversando. Cuando me había expresado tan bien. Me había explayado Sí. Oye, no, pero es que es súper interesante lo que nos comentas, Tomás, porque que vayan los poderes que están constituidos, invitados por la Convención Constitucional también a exponer lo que ellos esperan, me imagino yo, de la nueva Constitución. Me imagino también que esto uno lo podría interpretar desde como lobby también, un lobby transparente que las autoridades tienen que realizar para que también los constituyentes sepan también de qué se trata la labor que tiene cada uno de estos poderes. Sí, yo lo leo más bien como lo primero, que tú señalabas como un lobby bueno, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? Que cada uno de ellos llegó con unas propuestas de a qué hacer con sus propios poderes. Por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema señala que es necesario avanzar en autonomía de los tribunales. Hay una polémica hace mucho tiempo con los jueces del Poder Judicial en torno a crear un órgano autónomo que garantice la carrera funcional y su independencia. Por ejemplo, ellos plantean ese tema ahí. El Tribunal Constitucional se hace cargo de esta polémica sobre el voto dirimente y el presidente del Tribunal Constitucional le dice a la Convención que está de acuerdo en eliminar el voto dirimente y que el Tribunal Constitucional sea impar, o que el control preventivo representa solo el 0,5% de todas las causas que ve el tribunal. O también el Contralor General le indica que a juicio de la Contraloría sería bueno un órgano colegiado, porque la crítica y la polémica que se ha indicado o se ha hecho a la Contraloría es que los órganos unipersonales en realidad reflejan más bien la opinión o tendencia de la autoridad de turno. O el propio Ministerio Público le dice que requiere también mayor control externo y él requiere mayor control sobre las policías para avanzar en investigaciones criminales, que es exactamente la crítica que se le hace. Oye, Tomás, ¿estos personeros fueron invitados por la Convención Constituyente o ellos solicitaron ir a exponer sus puntos? Entiendo que fueron invitados por la Convención. Sí. ¿Tú crees es que a mí también me llama eso la atención en el sentido de que me imagino que la Fuerza Armada y Carabineros y la PDI también deberían estar invitados, o por lo menos ellos pedir algún tipo de solicitud para poder participar también de esta discusión en la Convención Constituyente, ir a plantear sus puntos, creo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en ese aspecto, yo creo que va a pasar en la Comisión de Sistema Político, que revisa el régimen político, sobre todo cuando examinen las potestades del presidente de la República o primer ministro, según cómo se avance el régimen, necesariamente uno de los temas que es muy complejo el día de hoy es la dependencia constitucional de las Fuerzas Armadas y de Orden del Poder Civil. Incluso te cuento una cosa, solo dependen directamente por texto constitucional en la actual Constitución en situación de guerra, no en situación de normalidad.
Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que tanto para los constituyentes es relevante y seguramente para ellos también va a ser importante ir a la convención y ahí seguro se genera una polémica, una discusión sobre si es pertinente que vayan o no. Eso seguramente va a ocurrir. Claro, pero siendo parte del Estado y siendo parte relevante, sobre todo en el control de orden público y qué sé yo, y el resguardo de la frontera, me imagino que también van a tener un rol importante en esta nueva constitución, no se puede obviar. No, va a haber un texto, o sea, lo que pasa es que aquí la discusión sobre fuerza armada y de orden, sobre todo que hoy día existe un capítulo autónomo en la Constitución, si las personas no saben, les cuento, que se trata de las fuerzas armadas y de orden. Y la regla general en las constituciones democráticas es que estén dentro del Poder Ejecutivo y dentro del Presidente de la República como subalterno de él, incluso en el diseño del texto, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que ahí va a haber una discusión. Y bueno, y además tiene un rol profesional y por lo tanto podrán dar su opinión como órganos profesionales que son. Oye, Tomás, ayer conversábamos con Pablo Contreras, abogado que estuvo también en la Convención Constituyente por el tema de los derechos fundamentales y también estuvimos conversando él de los derechos fundamentales, de esta postura que hay derechos hacia los animales, hacia el medio ambiente. ¿Qué se ha discutido durante esta semana aparte de esto que ya lo comentamos nosotros ayer con el Pablo? A ver, lo que pasa es que la Comisión de Derechos Fundamentales está en una etapa inicial que prefirió esta semana como recoger elementos conceptuales de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los tipos de derechos fundamentales, cuál es el rol del legislador en materia de derechos fundamentales. A mí me tocó, yo fui el martes a la Comisión de Derechos Fundamentales a hablar sobre de los derechos sociales como categoría jurídica. Cuáles son aquellos derechos, por qué los derechos sociales están en la Constitución, y por lo tanto ellos, la primera etapa de su trabajo, han querido como nutrirse de los elementos conceptuales para después empezar a trabajar en los derechos más puntuales. Y sobre lo que tú señalas, es bien interesante porque se va a cruzar también con el trabajo, por ejemplo, el medio ambiente de la Comisión de Medio Ambiente y Economía. Porque ahí hay otro paradigma que está asentado, a ver, voy a tratar de ser sencillo. Los derechos fundamentales hasta ahora están asentados en un paradigma que las personas tenemos derechos y por lo tanto el Estado nos otorga la libertad para ejercerlo o en algunos casos como la salud o la educación nos otorga esas prestaciones. Pero hay nuevos paradigmas, por ejemplo, que la naturaleza también es sujeto de derechos. Ocurre en las constituciones de Ecuador, de Bolivia, también hay fallos de la Corte Suprema de Colombia en que ha reconocido, por ejemplo, un río como sujeto de derecho. Por lo tanto, se incorpora en la discusión, sobre todo la de modelo de desarrollo, que hay que abrirse a otros paradigmas jurídicos. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia? Hoy día nosotros tenemos un río en la cual queremos llevar a cabo proyectos, por ejemplo, proyecto hidroeléctrico, y por lo tanto está al servicio de la persona y se pone el límite a ese proyecto. Pero si la naturaleza es sujeto de derecho, tú custodias ese bien y sobre eso se llevan a cabo proyectos de inversión, que es el paradigma del revés. Entonces eso va a estar en discusión en los próximos días y ha empezado a aparecer sobre todo en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Sí. Bueno, tenemos muchos meses todavía para seguir evolucionando en estas conversaciones. ¿Hasta cuándo hay posibilidad de que personas como tú, especialistas o ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, puedan ir a exponer sus puntos? La mayoría de las inscripciones cerraba hoy día 12, ¿no? Sí, hoy día es viernes 12. Hoy. Ya. Pero, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente que estábamos hablando hay 1.704 inscritos. Ah, ya. Entonces, o sea, pueden estar hablando hasta el año 2035. Y en la Comisión de Sistema Político va a recibir audiencia hasta enero. Ya. Es decir, vamos a tener varias semanas todavía. Hay muchos que, como son muchos, lo que se hace es una regla que está en el reglamento, es que sortean a los invitados. Entonces, las primeras audiencias son lo que ellos llaman inducidas, que invitan a ciertas personas y después se van sorteando de acuerdo a los inscritos. Entonces, vamos a estar un par de semanas más, yo creo que todo diciembre, con audiencias públicas, no sé, no. Y a partir de enero yo creo que vamos a empezar a partir de toda la experiencia acumulada, la redacción de texto y eso. ¿Qué sensación te ha dejado, Tomás, el participar de esto? ¿Cómo has visto a los constituyentes? ¿Están contentos con el trabajo que se está realizando? ¿Están conformes? No sé si has podido conversar con ellos. He podido, sobre todo cuando uno termina de exponer, algunos se te acercan, te preguntan cosas, y yo creo que yo he ido a 3 comisiones, al sistema político, que fui con la académica Pamela Figueroa, fui a la de forma de Estado y fui a la de derechos fundamentales. Y en las 3 me llevé la misma impresión, que es
que tienen una conciencia clara, pero todavía temprana, por decirlo así, de que tienen que hacer un trabajo serio que resulte una constitución que se pueda aplicar y por lo tanto del maximalismo pasar a una realidad constitucional que requiere saber qué es, por ejemplo, la Comisión de Derechos Fundamentales para ella era muy clara saber cómo se redactaba un derecho fundamental, cómo redactar las palabras para que dar los mensajes claros respecto a los deberes del Estado, de la libertad de las personas, incluso cómo el enunciado inicial. Hoy día, por ejemplo, la Constitución dice: la Constitución asegura a todas las personas los siguientes derechos. ¿Ya? Esa frase es tan clave porque tú dices, ya, las personas tenemos los siguientes derechos fundamentales. Entonces, están pasando una etapa, yo diría, de clara conciencia de que su trabajo requiere estar bien hecho, ¿no? En eso, y por eso necesitan mucho insumo desde la sociedad civil como desde la academia, propiamente tal. Sí, pues es un tema y un apoyo relevante, porque claramente si fueran todos abogados les sería mucho más fácil llevar adelante la redacción de una constitución por el mismo lenguaje que se utiliza, pero claro, como hay personas de todo tipo de profesiones, desde personas que no tienen profesión pero que trabajan en otras cosas, o personas jóvenes también que participaron, es relevante también tener una guía en esta redacción. Hay otras comisiones, por ejemplo, la Comisión de Principios, la Comisión de Autonomías. ¿Eso han ido también sumando audiencias o todavía no han empezado? Sí, la Comisión de Autonomía, de la que hablábamos, de los poderes públicos que fueron, Ya. Y la Comisión de Principios también ha tenido audiencias públicas inducidas, que en fondo son invitados, con lo cual han hablado de democracia directa, del derecho a acceso a la información, de cuáles son los principios constitucionales, porque no es menor, porque esa comisión pareciera como secundaria, pero es la que abre la Constitución. Cuando nos encontremos con el nuevo texto, seguramente los primeros artículos van a hablar de los principios constitucionales, que Chile es un Estado democrático, que se recuerda la libertad, la igualdad, el pluralismo, bueno, no sabemos. Entonces esa comisión tiene esa tarea de escribir los primeros artículos y por lo tanto ha escuchado gente en torno a profesores o académicos y gente de la sociedad civil en torno a esos elementos. El otro día justo veía una audiencia de un profesor de la Austral, que también es miembro del observatorio, Egon Montesino, que lo invitaron especialmente a hablar de democracia y mecanismos participativos, y por qué razón era tan relevante él o otra persona, porque la Constitución actual tiene cercano a 0 instrumentos de participación. Entonces, esa comisión va a tener que establecer los elementos como matrices del texto constitucional. Por ejemplo, que Chile va a ser un Estado social. Lo hemos hablado alguna vez sobre la idea del Estado social. Y a esa comisión le corresponde, por lo tanto está nutriéndose de esa información clave para él. Oye, qué bueno que pusiste ese ejemplo. El Estado social, ¿qué diferencia tiene con el Estado que tenemos actual en nuestro país? ¿Y cómo se define el Estado que tenemos actualmente? Radicalmente diferente, sí. Cuando uno habla del modelo de Estado, o el modelo político de Estado, habla de la relación que hay entre la persona y el Estado y sus derechos. Yeah. El modelo subsidiario chileno de la Constitución actual radicó esa relación en que el motor de la sociedad y del orden constitucional son los privados, y en particular una entidad privada, una agrupación llamada empresa. Y por lo tanto, fijó como derechos preeminentes los derechos económicos, entre ellos la libertad de empresa y la propiedad. Y por lo tanto ordenó el sistema a partir de esas premisas, tanto así que nosotros vimos a partir de la década de los 80 cómo se privatiza la salud, las pensiones, se crea todo un sistema de colegios privados a partir de la nomenclatura constitucional. El Estado social, que aparece a fines del siglo XIX en Europa, y es muy propio de Europa hasta ahora, tiene otra lógica, que mira las correcciones de las desigualdades y fija al Estado como un instrumento para esa corrección, sobre todo en materia social. Entonces se instaura la salud pública, la educación pública, la vivienda digna estatal o con subsidio estatal, el regular el derecho al trabajo o la protección del trabajo. Nosotros tenemos en nuestra Constitución que se llama la libertad de trabajo, que va asociada a la libertad de empresa. Entonces son paradigmas totalmente diferentes. Uno mira la corrección de la desigualdad, por decirlo así, a través del mercado, y otro mira la corrección de la desigualdad a través de un rol preferente, y digo preferente porque no único, del Estado, y por lo tanto los privados complementan ese rol para efecto de corregir esas desigualdades. Y eso no es menor en lo que se viene en la discusión, porque una sola frase, definir Chile como un Estado social,
puede cambiar el eje rector de nuestras políticas públicas, leyes en los próximos 30, 40 años. Sí, yo creo que esa es una de las grandes discusiones que va a haber. Si, claro, si se deja, como dices tú, el Estado social o seguimos con un Estado subsidiario, que parece que no es la idea seguir con este modelo de Estado que tenemos, sino que darle un poco más de poder al Estado y entregar más beneficios sociales a la población. Por un lado, totalmente, esa es una discusión de fondo muy profunda, pero además la lógica de funcionamiento del Estado, que los principios del Estado social son la redistribución y la solidaridad. Entonces, alguna vez hablábamos, no sé si te recordarás, cómo han ocurrido casos bajo esta Constitución de crear fondos de compensación o de subir un porcentaje de la cotización, pero que vaya un fondo común, cosa que todos nos vayamos beneficiando a medida que vayamos jubilando. Bueno, eso ha sido imposible avanzar porque la solidaridad es contrario al texto constitucional con esta idea de que todo afecta a la propiedad y por lo tanto solidarizar sería inconstitucional. Claro. Y esas lógicas, buscar nuevas fórmulas más solidarias, son permitidas en un modelo social de Estado versus el Estado subsidiario. Y eso es lo que está entre paréntesis en disputa en esta discusión que se va a tener en la convención y que nosotros estamos conversando ahora. Claro, esto no significa que vayan a desaparecer las empresas. ¿Cómo? Esto no significa que vaya a desaparecer el empresariado o la empresa. No. Es que la libertad de empresa es la facultad de emprender, por decirlo así, en todos los ámbitos de la vida. Lo que pasa es que el modelo social se enfoca en aquellos derechos que se llaman derechos sociales que son necesarios para corregir la desigualdad. Y la pregunta que se hizo a Europa hace más de un siglo es, ¿cuál es el mejor instrumento para que esas personas se desenvuelvan libremente? Y es tener un deber preferente del Estado en esas materias, salud pública, educación pública, regular el trabajo de mejor manera, para que esas personas se puedan desenvolver. Pero en ese escenario incluso los modelos privados también son complementarios, incluso en algunos países, como por ejemplo la salud, los seguros privados holandeses son seguros privados. Lo que pasa es que no persiguen fines de lucro, su gran mayoría, hay algunas que persiguen, pero la gran mayoría no. Por lo tanto hay un rol del privado en todo esto. Y el resto del mundo, el resto del ámbito, se rige la libertad de empresa. Claro. Si tú quieres instalar un negocio, lo puedes instalar. Si tú quieres tener, no sé, una radio, lo puedes hacer. Todo. Lo que pasa es que en ese espacio de lo social es donde cambia el paradigma, por decirlo de alguna manera. Oye, Tomás, nos alcanzamos a hablar sobre la forma del Estado, que hay trabajo ya en terreno.